Buenos días, nuestro equipo es Pérez Velázquez y su servidor Corrales Caudillo y vamos a presentar sobre los buques Very Large Crude Carrier. Sin más, comenzamos. Un VLCC estándar presenta una eslora de aproximadamente 330 metros y una manga de 60 metros. Para visualizarlo, es una estructura más alta que la Torre Eiffel si se colocara en vertical. La capacidad de carga, su volumen es operativo, alcanza los 2 millones de barriles de crudo, equivalente a suministrar combustible a 6.3 millones de vehículos en un solo viaje. En marzo de 1989, en Alaska, el frío es mucho y el hielo es el paisaje de los mares. El buque Exxon Valdez zarpó con 208 millones de crudo hacia una refinería en California. Era un viaje que habían realizado otros buques hasta más de 8,000 veces desde que había corrido el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo, desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. A poco de zarpar, el capitán dejó el barco en manos de un oficial que no reunía las credenciales necesarias para pilotar un petrolero de esa magnitud. El Exxon Valdez perdió el rumbo y la medianoche del 24 de marzo de 1989 encalló en el arrecife Blind Red. Era un viaje que habían realizado otros buques hasta más de 8,000 veces desde que había corrido el crudo por el oleoducto que transportaba petróleo, desde los pozos del Ártico hasta las refinerías del sur del país. Por la rajadura de su casco brotó una marea negra de 42 millones de crudo que contaminó 2.080 kilómetros de costa, acabando con 250,000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas y un número no determinado de peces. Todo fue un caos, y durante las labores de limpieza las cosas no mejoraron. Exxon contrató a personas externas sin experiencia que cometían múltiples errores. La justicia actuó mediante condenas de muchos millones, condenando a la empresa a pagar 4.500 millones de dólares y remediar los daños, y nunca hubo culpables. 32 años después, los rastros de Exxon Valdez no solo están en la memoria de los habitantes de Alaska, ya que el 90% de los crudos derramados siguen vagando en los mares helados. El movimiento de una masa de tal magnitud requiere una planta propulsora de alta eficiencia térmica. Generalmente se utilizan motores diésel de 2 tiempos de baja velocidad. Estos motores operan a regímenes de entre 70 y 85 revoluciones por minuto. Esta baja velocidad angular es fundamental para eliminar la necesidad de cajas reductoras, conectando directamente al cigüeñal al eje de hélice, maximizando el torque. Petroleros globales de la historia. Tarifas charter para un gran portaaviones de crudo como el Caribe. Glory suele estar entre 40,000 y 80,000 dólares al día, pero con una combinación extraña de circunstancias durante unas 72 horas, gente en todo el mundo estaba dispuesta a pagar más que 300,000 dólares al día en empujes de última hora. Ahora, naturalmente, podrías esperar que esto fuera porque los precios del petróleo eran inusualmente altos debido a demanda imprevista, pero en realidad es todo lo contrario.
El 20 de abril, los precios mundiales del crudo cayeron hacia los negativos. Las compañías petroleras eran literalmente pagando para recaudar su oro líquido. La razón era economía práctica simple. En la superficie existía una compleja red de finanzas, instrumentos, factores macroeconómicos y acuerdos internacionales. Probablemente incluso recuerda este día y las historias que salieron sobre los comerciantes del mercado rebelde que ganan millones de dinero de la absurdidad. Pero entre bastidores, sobre los comerciantes del mercado rebelde que ganan millones de dinero de la absurdidad, la realidad era sorprendente. El mundo solo tiene cierta capacidad para el petróleo y su refinado. Una vez que se movea fuera del suelo, llena este cubo hasta que se prende fuego en algún lugar o convertido en productos hidrocarburos. Para maximizar los beneficios hay un gran incentivo para que empresas de todo el mundo conserven este cubo lo más pequeño posible. La capacidad excedente es mayor. La economía de un Very Large Crude Carrier no se rige por precios fijos, sino por un sistema complejo llamado World Scale. Como oficiales, debemos entender que el valor de nuestro buque en el mercado depende de la oferta y demanda global del crudo en tiempo real. Un Very Large Crude Carrier puede operar en el mercado spot, viajes únicos donde el precio fluctúa diariamente, o en time charter, contratos a largo plazo. El charter rate, flete diario, es extremadamente sensible. Un conflicto en el estrecho de Hormuz o el cierre del canal de Suez puede disparar los fletes de $30,000 a $250,000 diarios en cuestión de horas. En el mundo de los petroleros, el tiempo es literalmente oro. Si la terminal de carga o descarga se retrasa, entra en vigor el demarrugue. Esta es una penalización económica por el hora que el fletador paga al armador y puede ascender a miles de dólares, compensando la pérdida de oportunidad del mercado del buque. Para mantener un gigante de estos operativo, la gestión financiera se divide en dos grandes pilares técnicos. El CAPEX, Capital Expenditure, es el costo de construcción que hoy ronda los $120 millones. El OPEX, Operating Expenditure, incluye el mantenimiento seguro y salarios. Un Very Large Crude Carrier requiere un mantenimiento preventivo riguroso. Cada 5 años, el buque debe entrar en dry dock para inspecciones de casco y hélice, una operación que cuesta millones y detiene la generación de ingresos. El mayor costo operativo es el combustible Very Low Sulfur Fuel Oil a velocidad de crucero. Un Very Large Crude Carrier consume aproximadamente 60 a 80 toneladas diarias. Para maximizar la rentabilidad cuando los fletes son bajos, se aplica el slow steaming. Reducir la velocidad de 15 a 12 nudos puede parecer insignificante, pero debido a que la resistencia del agua aumenta al cuadrado de la velocidad, el ahorro del combustible puede ser de 30%, mejorando drásticamente el margen de beneficio. A pesar de su escala masiva, un Very Large Crude Carrier es operado por una tripulación mínima de 20 a 25 profesionales, certificada bajo el Convenio Internacional STCW, Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers. El número de tripulantes está regulado por el certificado de dotación mínima de seguridad. Eso significa que cada individuo, desde el capitán hasta el aceitero, es una pieza crítica. No hay redundancia. Si un oficial falla por fatiga, la seguridad del buque se compromete.
Operamos bajo el código MLC 2006, Maritime Labour Convention, que estipula estrictas horas de trabajo y descanso, mínimo 10 horas de descanso en cualquier periodo de 24 horas. Sin embargo, en maniobras críticas de cargas o descarga o tránsito en aguas restringidas, el estrés cognitivo es máximo. La vida a bordo de un petrolero implica meses de aislamiento social. A diferencia de los buques de carga en general, los Very Large Crude Carriers rara vez atracan en el centro de las ciudades, operan en terminales mar adentro, single buoy moorings o mediante operaciones de chip to chip. Esto significa que la tripulación puede pasar meses sin pisar tierra firme, lo que exige una resiliencia psicológica excepcional. Finalmente, la economía de Very Large Crude Carrier está blindada por los clubes de P&I, Protección a Indemnity. Dado un derrame mayor podría generar indemnizaciones de miles de millones de dólares, superando el valor del propio buque. El seguro es uno de los costos técnicos más elevados. Como oficiales, cada decisión que tomamos en el puente o en la consola de carga está respaldada por una estructura legal internacional que busca proteger tanto al capitán como al ecosistema marino. Hay momentos en la economía donde un Very Large Crude Carrier deja de ser un medio de transporte y se convierte en una bodega gigante. Contango es un término financiero que ocurre cuando el precio del petróleo a futuro es mucho más alto que el precio actual. En este escenario, las petroleras rentan los Very Large Crude Carriers solo para llenarlos de crudo y dejarlos fondeados meses en el mar esperando a que el precio suba. Durante crisis de sobreproducción, hemos visto más de 60 Very Large Crude Carriers frente a las costas de Singapur simplemente flotando. Esto reduce la oferta de barcos disponibles, disparando los fletes a niveles absurdos de hasta $300,000 por día. Es la única industria donde ganar dinero significa no moverse. Un Very Large Crude Carrier es tan grande que la mayoría de los puertos del mundo no tienen el calado suficiente para recibirlos. Aquí entra la operativa Ship to Ship. El alijado. Para descargar el Very Large Crude Carrier se encuentra en el mar abierto con 2 o 3 barcos más pequeños, clases Suezmax o Aframax, se amarran a costado mientras ambos están en movimiento o fondeados. Se utilizan defensas neumáticas gigantes tipo Yokohama para evitar que los cascos se destruyan. Una mala maniobra puede causar un derrame que quebraría a la empresa. El costo de una operación chip to chip puede rondar desde $20,000 a $50,000 adicionales, solo por el equipo y los capitanes de maniobras especializados, Marine Masters. No basta con tener el barco, tienes que convencer a las petroleras de que tu barco es seguro. SIRE, Ship Inspection Report Program, es la inspección más estricta del mundo, creada por la OCIMEF. Un inspector sube a bordo y revisa hasta el último tornillo y papel. Si un buque falla con su inspección, SIRE entra en una lista negra, ninguna petrolera importante lo rentará, obligando a la armadora a aceptar fletes mediocres en mercados secundarios. Mantener el bearing aprobado es la prioridad número 1 de la tripulación, es lo que mantiene al barco con empleo. Si un buque falla una inspección SIRE, entra en una lista negra. Ninguna petrolera importante lo rentará, obligando a la armadora a aceptar fletes mediocres en mercados secundarios, mantener el bearing aprobado en la prioridad número 1 de la tripulación, es lo que mantiene el barco con empleo. El puerto que no es puerto, como mencionamos, un VLCC rara vez toca un muelle de concreto, operan a monoboyas. El barco llega a una monoboya gigante en alta mar que está conectada por tuberías submarinas al continente, se amarra solo por la proa
permitiendo que el barco gire 360 grados como una veleta según el viento y la corriente. Esto significa que el marino no puede bajar a tierra. El contacto con el mundo exterior es una lancha de suministros que llega cada 15 días. La logística de víveres y repuestos se vuelve un desafío y precisión. Si olvidas pedir una pieza del motor, el barco puede quedar inoperativo en medio del océano con un costo de miles de dólares por hora. El mayor riesgo para un oficial de navegación en un VLCC es el Underkeel Clearance, o margen bajo la quilla. En aguas restringidas, como el estrecho de Malaca, el buque enfrenta el efecto Squat. Basado en el principio de Bernoulli y el efecto Venturi, al reducirse el área de flujo entre el fondo del casco y el lecho marino, la velocidad del fluido aumenta y la presión disminuye. Esto provoca un hundimiento dinámico del buque más allá de su calado estático. Un incremento mínimo en la velocidad puede reducir el UKC a niveles críticos, provocando que el buque toque fondo. Todo comienza en el centro de control de carga. La implementación del Crude Oil Watching no es al azar. Se planifica cuidadosamente siguiendo el proceso de la descarga del buque. Este se realiza una vez que el tanque está completamente vacío. La máquina de lavado opera de manera integral, barriendo desde el ángulo superior más alto hasta la base del tanque para asegurar que no quede sedimento en las estructuras. El top del Crude Oil Watching ejecutado durante la descarga. Aquí el chorro comienza desde arriba, pero se detiene en un ángulo específico para no impactar directamente la superficie del crudo en movimiento. Un dato vital: el petróleo de lavado debe ser el mismo grado que la carga. El Bottom Crude Oil Watching, o lavado de fondo. Para la fase final usamos el Bottom Crude Oil Watching. Se inicia después de vaciar el tanque, comenzando justo en el ángulo donde terminó el lavado superior. Su objetivo es eliminar el lodo pesado que se acumula en el plan del ataque. Stripping y trimado. Finalmente, nada de esto sirve sin un stripping o achique efectivo. Utilizamos un eductor para succionar los residuos mientras lavamos. Para que funcione, el buque debe mantener un asiento y una eslora específicos. Al finalizar este recorrido por las entrañas de un VLCC, nos damos cuenta de que no estamos hablando simplemente de un barco. Estamos ante la estructura móvil más ambiciosa de la humanidad. Hemos analizado motores que laten apenas 80 pulsaciones por minuto, pero con la fuerza de 100.000 caballos. Hemos comprendido cómo la física de Bernoulli puede succionar un coloso de 300 metros hacia el fondo marino con el efecto Squat, y cómo la química del gas inerte es lo único que nos separa de una catástrofe en alta mar. Cada sistema, desde el doble casco exigido por Marpol hasta el complejo proceso de Crude Oil Washing, es el resultado de décadas de lecciones aprendidas, innovaciones e ingenierías que busca dominar lo indominable, el océano. A menudo, el mundo olvida que estos gigantes existen. Los Very Large Crude Carriers son los pilares invisibles de la civilización moderna. Operan lejos de las costas, en terminales aisladas y en rutas transoceánicas que pocos se atreven a navegar. Pero la realidad es contundente. Sin la logística de estos petroleros, la red eléctrica fallaría, el transporte global se detendría y la economía, tal como la conocemos, colapsaría en cuestión de días. Cada vez que alguien enciende una luz o utiliza un transporte, hay una línea invisible que conecta ese gesto con el esfuerzo de un Very Large Crude Carrier, cruzando el estrecho de Malaca o doblando el cabo de Buena Esperanza. Somos los encargados de gestionar no solo energía, sino el flujo vital del comercio mundial.